información. Ya. Si ustedes se recuerdan, Buenas yo en la tardes. clase... Hola, buenas tardes. Si ustedes se recuerdan, yo en la clase pasada les dije que el módulo conmigo lo terminan el día 10, pero hay una prueba que se va a dejar de forma extraoficial para un día cuando ya el módulo haya terminado, que es la prueba del 12, que es de legalidades y prevención de caídas. ¿Ya? Y que eso lo íbamos a hacer neta y exclusivamente porque nosotros necesitábamos cerrar el módulo a pesar que lo íbamos a ver el día, ¿cuánto se llama? El módulo de nosotros terminaba el día 10 y el día 12 ya estaban con otro profesor, pero íbamos a dejar la prueba para el día 12 igual para poder cerrar todo, ¿ya? Ese día les dije yo también que se van a abrir todas las pruebas del módulo que tienen conmigo. El día 12 se va a abrir la prueba de legalidad y prevención de caídas por 48 horas y también voy a abrir las pruebas del resto de los módulos por solo 24. Pero ojo, de solo lo que hayan visto conmigo. Eso significa que las pruebas que van a estar disponibles ese día para poder revolver a hacer son la de enfermedades crónicas 3, que es la de autoinmunes y psiquiátricas, la de farmacología, la de síndrome del cuidador y trato al usuario. Ya, porque la prueba de legalidad va a estar disponible por 48 horas para que la puedan realizar. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que vamos a cerrar el módulo. Ya después, el día 12, entran con el profesor Luis Rivera con el módulo de trastorno y de ahí ya no nos volveríamos a ver quizás hasta un buen tiempo más si es que nos vemos. ¿Ya? Lo que sí tienen que considerar que hay una de las pruebas, que es la prueba del síndrome del cuidador y trato al usuario, que es una prueba solo de desarrollo. Por lo tanto, van a tener muchas preguntas para poder responder, digamos, de forma autónoma a ustedes, de acuerdo a lo que a la materia que hayamos visto y de acuerdo también a lo que ustedes hayan repasado. Recuerden que la materia del síndrome del cuidador, si bien es cierto, no se va a hacer con profesor en vivo como el resto de la materia, sí es materia que ustedes tienen en el material de estudio y también sí es materia que ustedes tienen de forma interactiva en las videolecciones, ¿ya? Así que por eso que es importante que revisen el video antes de la prueba. Por eso que yo les decía que vean el video con tiempo y con carga. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a esa información? No, profesora, por mi parte estoy clara. Ya. Entonces, mis estimadas, vamos a comenzar a hablar en esta oportunidad de lo que es prevención de caídas. Hablar de prevención de caídas en realidad uno diría que es súper simple, ¿cierto? ¿Prevención de caídas qué es? ¿Qué es prevenir caídas? ¿Cómo prevengo yo una caída? Tomando en cuenta todas las precauciones y teniendo cuidado. ¿Ya? O sea, prevención de caídas es ¿qué es? ¿Qué hacemos? ¿Qué eliminamos? Bueno, pienso que ante todo tener seguridad al hacer la movilización del paciente. ¿Ya? ¿Solo la movilización? Evitar todos los riesgos de movimiento y transferencia. Más completo, ¿cierto? Suena más bonito incluso, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Riesgos de caídas en cuanto a lo que es movilización y transferencia, porque recuérdense que nosotros podemos transferir un paciente de una cama a un sillón, de una cama a una silla de ruedas, lo podemos movilizar dentro de su espacio y lo podemos movilizar dentro de la cama, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Y para poder, obviamente, entender eso, tenemos que entender que prevenir viene de la mano con lo que es la deambulación del paciente.
El paciente que tiene problemas de movilización o que en el cual nosotros necesitamos aplicar, en este caso, prevención de caídas, no necesariamente tiene que ser un adulto mayor, ¿cierto? Por ejemplo, un paciente con ELA también necesita asistencia a la deambulación cuando la ELA va avanzando. El mejor ejemplo que podemos tener, por ejemplo, es el de esta actriz de Hollywood, la de las brujas, ¿cómo se llamaba? Emma, no me acuerdo. Ay, ¿cómo se llamaba? Pero ella tiene ELA y ha aparecido en muchas de las pasarelas de Hollywood, de las grandes premiaciones, regia, estupenda, hermosa y apoyadita en un bastón, porque ella tiene esclerosis lateral amiotrófica. Por lo tanto, no se puede movilizar solita, corre mucho riesgo, ¿ya? Entonces, si yo estoy hablando de que lo que hace en este caso la prevención de caídas es una asistencia a la deambulación, tengo que entender entonces cómo se define una caída. ¿Y cómo podemos definir una caída? ¿Qué es en definitiva una caída? ¿Es algo que yo genero porque se me ocurre generarlo? ¿Es algo fortuito? Sí, es algo fortuito. Y efectivamente, así mismo lo está explicando la OMS. La OMS nos está diciendo que la caída es algo o un acontecimiento en donde el paciente o el usuario se precipita al suelo contra su voluntad, porque efectivamente nadie quiere caerse. Por eso que es contra la voluntad de uno. Es algo que yo no quiero que me suceda, pero lamentablemente me puede suceder de igual forma. Por eso que se llama accidente, ¿ya? ¿Y por qué es importante que nosotros podamos prevenir o de alguna manera evitar una caída en un adulto mayor principalmente? Más que incluso en un paciente enfermo, estamos hablando de un adulto mayor. ¿Qué característica tiene un adulto mayor dentro de su configuración biológica? Que sus huesos no se restablecen tan pronto como una persona joven, demora en, como quien dice, en restablecerse sus huesos, si se rompe la cadera es fatal en todo caso, porque un adulto mayor si se rompe la cadera es definitivamente que va a quedar postrado. Correcto, son afecciones de articulaciones y musculares, lo más que prevalecen los adultos mayores. Entonces, con su edad aparece algo que se llama la famosa fragilidad, que no tiene que ver que sean emocionalmente más lábiles necesariamente, sino que estamos hablando de algo más biológico. Sus huesos se predisponen con mayor facilidad a quebrarse. Lo mismo con la piel, tiene mayor predisposición a que ésta se rompa, se abra, ¿cierto? Y es propio de nosotros como en cuanto a la biología se refiere. Entonces, tal como dijo la compañera recién, perdón, las caídas van a tener consecuencias graves, tal como dijo ella, el tema de las fracturas de caída, o sea, las fracturas de fémur, las fracturas de cadera, y eso lamentablemente en un adulto mayor se transforma en algo sumamente perjudicial para la salud porque si además asumimos o pensamos que el paciente puede tener algún tipo de enfermedad crónica asociada, ¿cierto? Esto aumenta el riesgo de generar alguna complicación, ya sea en la operación o en su defecto en en el proceso de recuperación. A eso sumémosle que esto mismo va a llevar a una bola de nieve en donde al final vamos a estar tan predispuestos para cosas malas en cuanto a lo que el adulto mayor se refiere, que puede aumentar la mortalidad
ojo, puede aumentar la mortalidad en el paciente y también puede aumentar el grado de dependencia. ¿Por qué? Porque el paciente, después de que se caiga y sobre todo si se hace una fractura grande, heavy, de esta inolvidable, va a quedar con miedo. Y nosotros cuando tenemos miedo, ¿nos volvemos más independientes o más dependientes de un tercero? Más dependiente. Sobre todo en el caso del paciente adulto mayor. Entonces, a medida que va aumentando la edad, lamentablemente también se da la correlación de que también aumentan las caídas. Y hay un estudio realizado en cuanto a lo que era la incidencia en un año de caídas, de acuerdo a la edad de un paciente. Y entre los adultos jóvenes, ojo, entre los adultos jóvenes, adultos mayores jóvenes, que ahora se conocen como la tercera edad, entre 65 y 70 años, la prevalencia de caída era de un 25% y podía llegar al 45%. O sea, del 25% y hasta ahí nomás podríamos hablar. O sea que de cada 5, ojo, de cada 5 vamos a hablar ahora en personitas, para que se entienda mejor. De cada 5 personitas, perdón, de cada 4 personitas, por lo menos una va a sufrir una caída entre los 65 y las 75 en el año. Pero ese porcentaje va a aumentar, ojo, va a aumentar al 35 o 45% en edades de entre 80 o 85 años, que son las también llamadas ahora cuarta edad. O sea, significa que vamos a tener por lo menos 2 caídas en el año. ¿Se dan cuenta cómo aumenta? Y es solamente aumentar los años. ¿Y a qué se asocia esto? A la misma biología humana. No tiene relación directa con, ¿cuánto se llama? Con lo que uno diría enfermedades, ¿no? Va directamente de la mano con la biología humana y también con el cómo nosotros manejamos el entorno de nuestros pacientes. Y dentro de eso entonces entra todo lo que son los factores ambientales en la prevención de caídas. Fíjense que la mayoría de las caídas, ¿dónde ocurren? ¿Ocurren fuera de la casa o ocurren dentro de la casa? Dentro de la casa, Dentro de la casa. Dentro. Entonces, ¿eso qué significa? Que por lo menos adentro de la casa yo tendría que incluso, nosotros deberíamos decir que la lógica diría que yo dentro de la casa incluso debería tener un espacio más controlado, po, ¿cierto? ¿O no? profe. Pero ¿y entonces por qué aumenta el riesgo de caída? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué nos estamos cayendo? Valga la redundancia. En las casas, casi en todas las casas no están como aptas pero para un adulto mayor, porque tiene que haber, en las murallas a veces tiene que haber para que el adulto mayor se afirme. Pasamano. ¿Cómo se llama? Pasamanos. Pero en los baños igual, para que puedan afirmarse y no caer. Los pisos también, que son algunos son resbaladizos, adulto mayor. Efectivamente, tiene que ver con eso. Cuando nosotros compramos nuestra casa, cuando teníamos 25 años, nosotros compramos la casa pensando en los 25 años que yo tenía en esos momentos y no pensé en la casa que iba a tener después cuando yo tuviera 30, 40, 50, 80, 90 años, ¿o no? Sí, Uno profe. la vio pensando en las necesidades del momento. Sí.
Y ahí uno cuando llega ya a la etapa del adulto mayor se da cuenta de que su casa no está condicionada para poder vivir de forma cómoda o de forma segura adentro de su propia casa. Entonces, ahí es necesario que nosotros empecemos con tiempo a reconocer cuáles son estos riesgos, estos factores que están dentro de nuestra casa que puedan generar un riesgo de caída y controlarlo. Y por eso ahí también viene una serie de factores ambientales que vamos a mencionar, como por ejemplo en la vivienda, ¿cierto? Que predisponen a la caída. Los suelos irregulares. Pensemos, por ejemplo, en que las casas antiguas no venían con baldosa, venían con flexi, cubre piso, o incluso habían pisos que estaban hechos de losa, ¿o no? Sí, Y a eso le podemos sumar un cuarto tipo de piso que tampoco estamos condicionando, no estamos mencionando en estos momentos, que igual es recurrente. ¿Cuál es? El piso de madera. Quedan poquitos, pero quedan. sí, de madera. Entonces, cuando nosotros tomamos nuestra casita y empezamos a hacerle la mejora, lo primero que hicimos fue ponerle piso de cerámica. El piso de cerámica blanca, si bien hermosa y lisita, porque a mí me encantaba el piso de cerámica. ¿Qué es lo que pasa? Que el suelo a la larga se va a generar irregularidades porque se pueden soltar baldosas. Se pueden volver deslizables porque sabemos que la baldosa en sí con el agua se vuelve muy resbaladiza. Cuando uno al encero le saca brillo, la cuestión uno vuela cuando se cae en las baldosas, ¿o no? Uno literalmente queda de patitas arriba. Los desniveles. A veces no están bien señalizados los desniveles en la casa y eso genera que uno dé el paso y pierda como el enfoque del ambiente. Y lo otro que son los contrastes de colores. No hay un contraste de color entre los desniveles del piso y a la larga eso también genera aumento en los riesgos de caída. Otra cosa en la que ponemos poca atención es la iluminación. Fíjense con la luz que yo estoy en estos momentos. ¿De qué color es la luz? Bla- Ah, Blanca, blanca. blanca, Exacto. Entonces esto podemos reconocerlo inmediatamente como una luz LED, ¿cierto? sí, cierto. Y ojo, actualmente la mayoría estamos cambiando nuestros focos normales por luces LED, porque sí, son más económicas, duran más y sucesivas. Y Yo no digo alumbra que más. esté mal, alumbran mejor. Yo no digo que esté mal. Pero fíjense la diferencia ahora a lo que vendría siendo, por ejemplo, una luz de las antiguas. Oh, murieron varios de amarillo, las no luces se, amarillas. no se veía mucho. Uno dice no se ve mucho, pero ¿y nuestra vista? Sobre todo en la noche cuando uno prende una luz LED, se encandila, ¿o no? Sí, sí, Y eso aumenta el riesgo de que nosotros nos caigamos, ¿o no? sí, aumenta. Son muy Sobre todo para los que brillantes. vayan. Exacto, son muy brillantes. Y a veces está por el otro lado las luces que son insuficientes, que no es buena iluminación en algún punto. Por ejemplo, en los pasillos. Sobre todo en la Ujú, noche cuando alguien se quiere levantar al baño, por no prender todas las luces, uno lo que hace es caminar a ciegas en los pasillos, ¿o no? sí, Pero a lo mejor sí podríamos invertir un poquito en una luz que fuera a ras de piso y que tuviera estas cosas de sensor de movimiento. Iluminaríamos, no en forma excesiva, porque la mayoría de esas luces son luces también LED, pero son luces amarillas, son más tenues. Y tendríamos un pasillo iluminado en donde poder caminar sin correr tanto riesgo de sacarnos la mugre, de caernos, ¿cierto? sí, Otro punto importante son las escaleras.
Cuando yo compro mi casa, compré mi casa de 2 pisos, 3 dormitorios, Mm, 2 baños, living, comedor, cocina americana. Maravillosa la casa. Patio delante y atrás. Estaba fascinada, ¿cierto? mm. Llegué a los 80, tengo artrosis y necesito subir al segundo piso. ¿Se imaginan el suplicio? Ay, sí. Y eso sumémosle que nosotros por lo general en las escaleras no tenemos iluminación. Ujú. Hay escaleras que están hechas de forma en que incluso hay algunas que no tienen pasamano o están en mal estado, igual que los peldaños. O los peldaños son muy altos. Y el último caso es que a lo mejor la escalera es muy larga y no tiene descanso entre medio. Para llegar, por ejemplo, del segundo piso, no son como las tipo escaleras en zigzag, sino que una escalera lista, larga, hacia arriba. Sí, Son elementos que no consideramos. Lo mismo con las cocinas. Cocina bonita, tipo cocina americana, todo abierto, un tremendo mueble donde poder hacer las cosas, todo bien definido, muebles altos, ¿cierto? Con 3 divisiones para poder guardar harta chuchería, mercadería, loza y cuestiones que no voy a ocupar nunca porque después se me van a olvidar dónde las dejé. Y al principio todo bien. Total, yo estaba con mi marido, en caso de que yo no alcanzara algo en la estantería, le decía a mi marido, bájame esto de aquí o alcánzame esa cosa que está ahí arriba. Mi marido tuve la mala suerte que falleció antes que yo. Y ahora quedé sola en la casa porque mis hijos también migraron. Alcanzo lo que está arriba. no, ¿Podría alcanzarlos? no, Al contrario, sí, sí podría alcanzarlos. Pero exponiéndome a qué? subiéndose a, claro, y a una caída. Exactamente. Y lo mismo con el suelo. Estamos mal acostumbrados a que el piso de la cocina no sea un piso poroso, sino que más bien es un piso más liso. Y los pisos de Sí, las cocinas, si que estamos en la cocina y tenemos en cuenta que trabajamos con agua en la cocina, que el agua para el arroz, para los fideos, que para el té, estamos constantemente manejando agua en la cocina, puede caer el piso, puede dejar el piso resbaladizo, puede provocar una caída. sí. Entonces el piso en la cocina debiese ser siempre rugoso, siempre. En los dormitorios. En los dormitorios a veces no es tanto el que dirán con respecto al dormitorio, pero sí tenemos que considerar que hay camas que son un poquito altas, más de lo normal, ¿cierto? O son muy bajas. Y hay personas que son muy altas y por lo tanto la cama le queda muy estrecha, sobre todo las camas de plaza y media. Tenemos que considerar también que a veces no tenemos la suficiente cantidad de puntos eléctricos en el dormitorio para poder conectar todo lo que queremos entre la tele, eh, ¿cómo se llama esto? Entre la tele, la lámpara, el cable para el cargador del celular, ¿qué más? ¿Cómo más conectamos qué más podemos conectar en la pieza? Los audífonos. Ya, los eh, audífonos. Entonces, ¿qué pasa con eso? El calientacama también podría ser. Ya, el calientacama. ¿Y qué hacemos cuando nos faltan enchufes? ¿Qué usamos? alargador o triple. El alargador.
santo alargador y al final tenemos la cama llena de cables por debajo, ¿o no? Sí, Sí, ¿cierto? sí, ¿Por qué? Porque de algún lado tienen que salir los puntos de electricidad para poder conectar todo lo que yo tengo que enchufar. Y a la larga, ¿qué genera eso? Una ensalada de tallarines por debajo de la cama. Y nos predispone a que todo eso, como anda suelto, los cables se mueven, no saquemos la mugre, po. sí, Y por tienes último, razón. ¿qué más podemos encontrar dentro de la cama? Algo que a muchos les gusta hasta el día de hoy usar. Yo no estoy en contra, pero sí creo que hay que tener ojo para poder usarlas, las fajadas de cama. La típica alfombra peluda que ponemos ya sea abajo o al lado de la cama. Ujú. Son ricas para cuando uno tiene que levantarse, ¿cierto? Cuando, sobre todo cuando no encuentra la chala y no llegar y tocar el piso helado, la alfombra amortigua un poquito lo heladito del piso, ¿o no? Sí. Pero, ¿cuál es el problema con las alfombras y las bajadas de cama? ¿Quién se imagina? Se corre. Ajá, efectivamente. Artísticamente se corre. ¿Y por qué se corre? Porque no Porque tiene un antideslizante. No vienen con antideslizantes. O sea, supuestamente si vienen con, supuestamente muy entre comillas, vienen con un antideslizante. Supuestamente, digo, porque vienen con unas pelotitas por debajo que son como que aumentan la rugosidad y supuestamente ese es su antideslizante. Pero al final nosotros estamos todos claros que si uno se apoya mal en la alfombra, uno va a terminar de trasero en el suelo. Ya, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, generan un riesgo, sobre todo en los adultos mayores, uno dice para estarlo, para tenerlo más cómodo. Si yo quiero usar ese tipo de cuánto se llama, de elementos, de implementos en el piso, ya, ok, hagámoslo. Pero aseguremos la alfombra al piso. ¿Y cómo puedo asegurar la alfombra? La puedo clavar, la puedo atornillar en las cuatro esquinas e incluso le puedo poner estas cuestiones adhesivas por debajo de la, ¿cómo se llama esto? Le puedo poner estas cuestiones adhesivas, ¿cómo se llaman las de doble contacto? No me Cinta acuerdo. doble contacto. Esas cosas. Le pongo cinta de doble contacto debajo de la alfombra para que, para asegurarme de que no se muevan, po. Bueno, evito, disminuyo, siempre. Ese va a ser mi primera preocupación en esto, ¿ya? Y finalmente, las mascotas. ¿Es rico tener una mascota? Sí. Hacen compañía, sí, sobre todo cuando uno ya queda solita, solito, entrando en la etapa de adulto mayor como tal. Obviamente uno necesita compañía y ahí viene, por ejemplo, el gato, el perro a hacernos compañía, pero ¿cuál es el problema? Que a veces son tan chiquitos porque se les ocurre llevarle perros pequeñitos a los adultos mayores y los perros pequeñitos como no están entrenados o no han tenido, digamos, hilo en el carrete, como se podría decir de alguna manera, va a pasar que se metan entre medio y eso puede hacer que una persona se caiga, ¿o no? sí, ¿Y qué otros elementos podemos encontrar como factor ambiental? Las puertas de vidrio, las paredes con grandes espejos, algunos muebles cuando se cambian de posición o las cosas en desorden. Porque uno cuando ya es adulto mayor ya no se pone a cambiar los muebles, pero si llega un tercero a decirle te vengo a hacer aseo y le empieza a cambiar todo de posición, le descuadra el mapa. Porque finalmente uno lleva tanto tiempo en su casa que uno ya se sabe dónde están las cosas de su casa, ¿o no? sí, Y si a mí me hacen aseo y llegan, me mueven las cosas, evidentemente yo no voy a tener claro en dónde me la dejan o para dónde la movieron.
Y eso a lo largo igual genera un problema, un riesgo. Y aquí viene una pregunta de prueba. ¿Cuáles son las complicaciones de una caída? ¿Qué es lo que puede pasar si una persona se cae? Puede fractura de cadera, de muñeca, puede fracturarse las costillas, o quebrarse las costillas, cabeza. Fracturas en general, ¿cierto? Es lo primero que uno piensa. Sí, Ahora se produce algo que no solamente son las fracturas, también tenemos el síndrome postcaída. Y se le llama síndrome porque es un conjunto de muchos factores, tanto físicos como psicológicos. El síndrome postcaída tiene relación con lo que es el miedo que le vuelva a pasar, el dolor que le genera la lesión y la lesión en sí, lo que a su vez genera un cuarto factor que es la dependencia. Esos son los 4 factores o son los 4 elementos que componen el síndrome postcaída. Además de las lesiones de los tejidos blandos que vendrían siendo las lesiones musculares. ¿Han visto alguna vez un moretón de un adulto mayor? no, Sí, Los moretones en adultos mayores, me van a perdonar, pero los adultos mayores se vuelven exagerados para para cuando se produce un hematoma. Yo les voy a mostrar por qué. Miren, ¿se ve la imagen? ¿Se ven las imágenes? sí, Un Porque hematoma hay, pequeño, porque hay como fragilidad capilar. lo que estábamos mencionando recién, ¿cierto? Ujú. Miren, esto seguramente es por un golpe. mm, ¿Son hematomas de un adulto mayor? Todos. Se genera una fragilidad capilar impresionante. Algo que es muy simple para nosotros, para ellos va a ser tremendo. Por eso que hay que tener ojo con los hematomas de los adultos mayores. Ellos de apretarlos un poquito, ya se les genera un tremendo moretón. Por eso que también ellos quedan, por lo general, les quedan las marcas de cuando los funcionan para tomar los exámenes. Y les crea un tremendo moretón en la zona del pliegue. Ojo con eso. Aparte, tenemos el hematoma subdural. El hematoma subdural, para que ustedes lo comprendan, nuestro cerebro está suspendido en líquido dentro de nuestro cráneo. Cuando se genera la caída, nuestro cerebro rebota dentro de nuestro cráneo, hacia adelante o hacia atrás, o hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de cómo se produzca la caída. Hay una parte del cerebro que es la que va a quedar mayormente comprometida y que se va a dañar y va a empezar a filtrar sangre. Entonces, todo lo que en esos momentos, en ese espacio, estaba relleno o completo con líquido cefalorraquídeo, se va a empezar a llenar con sangre. Y eso es lo que se le llama el hematoma subdural. ¿Ya? ¿Es complicado? ¿Es peligroso? Sí. En muchos casos puede incluso llegar a provocar daño neuronal. Y eso es un daño permanente. Tenemos las hospitalizaciones, la dependencia, el riesgo de institucionalización, y eso significa que corro riesgo de derechamente caer en un hogar. Y finalmente ya en casos más terribles, la muerte.
Eso depende de las secuelas que deja la caída, ¿cierto, profesora? Y no solo de la secuela. ¿Habrá alguna posibilidad de que una caída en un adulto mayor genere una muerte inmediata? Sí, yo creo que sí, pues, depende del golpe, si fue en el cerebro en sí, puede, yo creo, no tener signos vitales, yo creo después. Depende, porque yo lo veo así como si tiene una caída, ¿cierto? Y vemos los cambios en la persona adulto mayor, vemos los cambios de lucidez mental, por ejemplo, en la conciencia, en la confusión o físicamente convulsiones, claro que afecta, pero y también yo creo que si un golpe bien dado en el cerebro puede, yo creo, eliminar una persona. Depende de la caída, po, pero sí yo creo que puede eliminarla. Y Exactamente. lo digo por experiencia propia, porque lamentablemente una de mis hermanas falleció con eso, un golpe en la cabeza, fue a, mm, a subirse una escalera en el patio, iba en el segundo palito de la escalera, se resbaló la chala porque venía saliendo de la ducha, golpe en la cabeza, murió. Ojo, la compañera nos está dando su propio testimonio y ni siquiera estamos hablando de un adulto mayor. No, estamos hablando de una persona de 27 años. Bueno, por una caída murió, murió cuando yo trabajaba en Pozo. A mí se cayó no se cayó, sino que se cayó porque me había sacado un cigarro, era fumador él. Entonces ¿Ya? me daban 6 cigarros para la noche y yo se les tenía que controlar durante la noche. Y él me sacó uno y yo le dije, don Germán, déjeme el cigarro ahí. Y salió arrancando y salió por la mampara y se resbaló y se cayó. Yo le dije, don Germán, párese que hace frío. Y después me fui a darle los remedios a los otros abuelitos. Después volví y yo le dije, don Germán, párese, que no me puedo parar, me dice. Ya, entonces llamé a la señora Emma que me ayudara a pararlo y me dice que no se puede parar. Y lo senté en una silla y yo le dije, ¿qué le duele? La cadera. Ya, llamé a mi jefe que los demás se había caído para que vinieran a verlo, para llevarlo a la posta. Me dijo, no, que debe ser un desgarro muscular, ¿no? Yo le dije, don Germán, ¿le sigue doliendo? Sí, me dice. Ya, entonces lo acosté mejor arriba en vez de llevarlo a su cama, lo acosté arriba, que se acostado arriba. Y en la mañana temprano llamé a los familiares para que lo llevaran a la posta porque le seguía doliendo. Tenía fractura de cadera por el golpe. Y él se murió, tuvo una semana y se murió. Yo le echaba la culpa al cigarro, porque como es fumador, era fumador, entonces en el hospital no puede fumar. Entonces duró una semana y se murió. Yo me sentí culpable por el hecho de que si yo no lo hubiera pillado o no le hubiera dicho que me devolviera el cigarro, no se hubiera caído. Pero bueno, Son cosas que se pasan. cayó y fue. Lamentablemente son cosas que de repente a uno se le escapan de las manos. Uno quisiera poder hacer muchas cosas y no siempre se puede, Y pienso yo que eso se le puede llamar algo fortuito, ¿cierto? efectivamente. Puede ser que la compañera tenga razón en cuanto a que a lo mejor el factor asociado en este cuanto al fumador activo, y más encima me imagino que tiene que haber sido un fumador añoso de hace como 10.000 años, de esos fumadores que no pueden vivir sin el pucho, Sí, obviamente puede haber inferido mucho, porque ustedes saben que a la larga la nicotina igual genera problemas cardiovasculares y tiene todo un tema de riesgo asociado. Entonces, pensemos siempre que un golpe por sí solo de forma inmediata sí puede conllevar a la muerte, así como también un golpe por sí solo puede generar otras complicaciones que por sí las complicaciones, dependiendo del manejo y de la evolución, también pueden conllevar a la muerte. No significa que siempre una caída va a generar la muerte, no, pero sí significa que una caída puede generar complicaciones que sean potencialmente riesgosas, sobre todo cuando se habla de adultos mayores y dependiendo mucho también de la edad que tenga el paciente. Y como ya sabemos que la mayoría de las
de las caídas pasan en la casa, entonces hay que reducir el riesgo que nosotros tengamos. Y ahí viene la pregunta. El 75% de las caídas pasan dentro de la casa. Si nosotros generamos algunos cambios, obviamente ese riesgo se puede ver disminuido. ¿Qué es lo que podemos hacer para reducir el riesgo de caídas? ¿Qué es lo primero y lo más importante? La iluminación. Nosotros sabemos que nuestros adultos mayores y la mayoría de los pacientes que comienzan a sufrir alguna enfermedad, lo primero que se ve afectado es la vista. Se vuelven más sensibles a la luz. Por lo tanto, es importante tenerles una buena iluminación, idealmente utilizar luces de noche, lámparas o luces que tengan sensor de movimiento, ya sea en el pasillo o en el baño, cosa que el caballero, la señora, el niño, quien sea, no corran el riesgo de no estar iluminados en un ambiente que puede ser riesgoso, sin luz específicamente. Lo otro con las alfombras, que yo les mencionaba anteriormente, es importante que las alfombras estén fijas, que no se muevan idealmente. A pesar de que sabemos que tienen cara antideslizantes, que supuestamente no se deberían mover, sabemos y estamos conscientes que se van a mover igual. Entonces, para evitar eso, nosotros podemos fijarlas al piso en los cuatro puntas. De esa manera evitamos que se movilicen. Los cables eléctricos, sacar la mayoría de cables eléctricos que estén sueltos en el suelo, porque obviamente eso puede generar que el paciente los pise y termine patitas arriba. En este caso, en la pieza, si el cable está visible, los alargadores se vuelven un peligro mortal. Por lo tanto, si vemos que nos faltan a lo mejor enchufes, lo mejor es hablar con alguien experto en el área y que nos genere un punto de electricidad, un punto de corriente a lo mejor más cerca de la cama, más cerca del velador, pero no estar tirando alargadores, porque si no vamos a correr el riesgo de que cable suelto, cable que se pisa, cable que genera caída. En los baños también es importante el tema de los pasamanos, sobre todo en el baño o en la tina, como decía la compañera anteriormente. Los baños, nosotros nos olvidamos que los adultos mayores en algunas ocasiones reducen demasiado la movilización que tienen. Entonces, si yo no me movilizo, yo como persona, yo no logro movilizarme de forma correcta, ¿cómo me voy a salir de la tina? Pregunta capciosa. Las tinas, o no, vamos a hacer la otra pregunta capciosa primero. ¿Todas las casas tienen tina? Yo le saqué la tina a mi casa. Yo también, me Ya. dan miedo. Ah, ya, ese es otro punto, pero en algún Es que momento tuvieron. yo me caí 2 veces en la tina y me cayó el fierro de la cortina en la cabeza. Y eso duele. Por experiencia, yo también lo sé que duele. Ya. Sí, me quedé un buen rato ahí acostada mientras se me pasaba el dolor y después me paré. Y lo peor del caso es que de verdad uno queda viendo estrellitas. Bueno, ya, pero eso. Ya, pero pensémoslo Adulto fehacientemente. mayor. Yo no soy adulto mayor, pero igual me pasó. Ya. Ya, Si no tengo tina, entonces me tengo que bañar paradito. sí. O pongo una silla, No, eso mismo, una silla para un adulto mayor, ¿cierto? una de esas plásticas. Yo cuando bañaba a los abuelitos le ponía una silla plástica Las de tipo y playa. sí, y ahí lo bañaba. Él bañaba con guantes. Siempre la temperatura con el guante y sin guante es diferente. Entonces siempre el abuelito me Sí. decía, está caliente. Yo le decía, no, no está caliente. Al Yo no final le me porfía sacaba más el guante encima. y sí, y yo le decía, pues sacaba el guante
obvio, estaba caliente. Y sobre todo para la piel de él, que es más fina, entonces más caliente está. Entonces ahí ya al final decidí bañarlo sin guantes. Ojo, uno lo puede bañar con guantes siempre, y es lo recomendable. Pero ¿qué es lo que uno puede hacer? Es que el paciente sea el que antes de que tú empieces el procedimiento, empieces a hacer correr el agua y que él sea el que te diga la temperatura ideal para él. Es lo más fácil. Y después ocupar los métodos de protección personal que vendrían siendo ya la bata, el tema de los guantes y todo lo que eso significa para poder hacerle un aseo correcto. Ahora, volviendo al tema de la tina y de la ducha, si yo no tengo una silla para meterle adentro, entonces obligadamente tengo que bañarme parado. Si yo me baño parado y no tengo de dónde afirmarme, evidentemente lamentablemente las tinas son todas de loza, todas Sí, tienen cerámica. sí, Y con el agua se tiene- genera Se pero vuelven más resbalosas. sí, ¿Y, y qué es lo que va a generar al final? Lo que nos pasó a mí y a la compañera, que terminamos en pelo y de en el trasero en el suelo. suelo, Sí, ¿cierto? sí, Y entonces, es riesgo, po. Y la mejor manera de evitar eso es pasamanos. está Y mal. aquí me voy a detener un chiquitito. Esas son las barras de apoyo, las que dicen ustedes, ¿cierto? Las pasamanos, ¿cierto? Exactamente. Ya. Y aquí yo me voy a detener un poquito porque uno dice, pero es que si le pongo el pasamano a la ducha y el paciente adulto mayor no vive solo, a lo mejor a la otra persona que vive con él le va a molestar. Completamente de Sí, acuerdo. Entonces pongamos un pasamano que no sea permanente. Literalmente estamos hablando de un pasamano que es un sopapo, un chupón, porque viene con ventosas. Y como todas, o por lo menos la mayoría de las duchas son de cerámica, son más fáciles de poner y de sacar, ¿o no? sí, ¿Y así qué va a pasar? Que no le jodo la estructura a nadie. Queda todo bello, hermoso, lindo, precioso como siempre, ¿cierto? Ahora sí, supongamos que el caballero o la señora viven solitos, entonces ya ahí me puedo empezar a armar de un pasamano un poco más potente, como son los pasamanos de fierro, que van directamente empotrados, que van directamente empotrados, como eso, por ejemplo, o ujú, como esto, un baño más top, que tiene pasamanos prácticamente en todos lados, casi como para que el caballero o la señora se cuelguen del pasamano. Uno dice gustos y preferencias, lo que uno quiera, ¿cierto? Tenemos estas otras versiones que son para poner directamente en el baño. sí, las conozco. Ni siquiera van instalados en la pared, sino que van instalados en el baño. Se ponen como que si fuesen un burrito. Es un verdadero burrito para el baño. Y se hacen fijo por las mismas sujeciones del baño. Entonces queda así. ¿Cuánto se llama? Se sujetan con los tornillos de la tapa del baño. Hay muchas formas de prevención. Están las removibles y están las fijas. Todo va a depender de el presupuesto que uno tenga y de lo que uno quiera, porque si ustedes se dan cuenta, este sale 2.500 pesos, este sale 12.000, pero es fijo. Y muy seguramente también es de acero inoxidable porque
como se presume que lo van a poner en lugares que van a estar en constante humedad para que no se oxiden. ¿Se dan cuenta la variedad de elementos de seguridad que nosotros le podemos ofrecer a un adulto mayor? Sí, Y no son tan caros si la cosa es buscar. Imagínense, aquí esta cuestión la venden a 59.000 pesos y más arribita está lo mismo, pero está 20. Entonces, cosa de buscar, oferta y demanda siempre va a haber, pero va a depender de lo que nosotros queramos. Y con el calzado tenemos que tener otra consideración. ¿Cómo les gusta andar a los abuelitos en la casa? con pantufla, ¿Y cómo son las pantuflas? resbalador, resbaladita, Y son metidas más encima. sí, metidas. Son pocos ¿cuánto se llama? Las La bolsa, pantuflas que tienen talón, sí, ¿o no? Hay unas calcetas igual que son parecidas a las pantuflas. Me acuerdo que mi abuela antes de fallecer ocupaba mucho cuando estuvo enferma. Esas pantuflitas. Sí, las patatillas. Esas. Sí, es que mi hijo también en algún momento tuvo esa cuestión. Tienen una plantilla de PVC abajo de goma, que es lo que le hace el antideslizante, y para arriba pueden ser de polar o como de lanilla. Entretenido. ah, sí, Pero las pantuflas convencionales son metidas y no tienen antideslizante. Y menos si son las pantuflas regalonas que tienen de hace como 20.000 años. Que las cuestiones uno las ve y se desarman solas, ¿o no? sí, A los adultos mayores tenemos que idealmente hacerles memoria e hincapié y recordarles en que lamentablemente las zapatillas metidas para ellos no son recomendables. Porque si una zapatilla se le arranca, la zapatilla va a arrancar hacia adelante y él va a arrancar hacia atrás, ¿cierto? sí, Por otro lado, tenemos que pensar que además si la zapatilla no es antideslizante, el riesgo de que se caiga es enorme. Sumémosle que está el tema del pie diabético. La zapatilla en general, sobre todo cuando son estas zapatillas de polar con harto peluche, con harta pelusa adentro, pueden generar ¿qué cosa en un adulto mayor? ¿Refalarse? No, mi amor, heridas, aparte de resbalarse. heridas, raspones, Vamos, algo que se puede acumular y que puede generar daño en el largo plazo. ¿Humedad? Hongo. uñas encarnadas, hongos, ¿qué más? Estamos hablando humedad y hongos. Ah, ¿Y sabían ustedes que los pacientes con pie diabético, cuando les nace hongo en las uñas, es una de las causas más comunes de amputación? Porque el hongo en un paciente diabético es súper difícil de tratar. Súper difícil, porque el paciente diabético te puede tomar cualquier tipo de antibiótico, no, no puede tomar cualquier tipo de antibiótico. Tampoco se le puede administrar cualquier tipo de elemento en la piel de los pies, porque lamentablemente eso también predispone a que se generen lesiones. Por eso que es importante el calzado en un adulto mayor, no solo para la prevención de caídas, sino que también para la prevención de lesiones en sus pies. Tienen que ser zapatos que no se resbalen tan fácilmente, que no sean metidos, pero que tengan una respiración. Ya hay zapatos que son ideal para eso, ¿ya? Y finalmente, entonces tenemos siempre que recordar evitar las pantuflas. Todos los medios posibles, por favor.
¿Estamos claritos? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta aquí? No, profe. No, profe, nada. Son las 8. Vamos a ir al break hasta las 8:15, 15 minutitos como siempre, y a la vuelta vamos a ver todo lo que son los catres clínicos, cómo son, en qué consisten y cómo se usan. ¿Ya? Así que a la vuelta volvemos a las 8:15. Ya, Nos profe. vemos. Nos vemos.
Ya, chicas, hemos vuelto. Entonces ahora vamos a hablar de los catres clínicos. ¿Ya? Los catres clínicos tenemos que considerar que son camas que son especiales y que vienen en este caso a mejorar la calidad de vida no solo del paciente, sino que viene a mejorar la calidad de vida en muchos ámbitos también para el cuidador, para la familia. Cierra la puerta y sale. No, cierra la puerta y sale. ¿Ya? Y vienen en este caso a mejorar la calidad de vida porque nosotros como deberíamos, la mayoría hemos en alguna vez estado en un hospital, los catres clínicos son eléctricos. Por lo tanto, el esfuerzo que uno hace para poder movilizar a alguien dentro de una cama se reduce, pero a millones, ¿ya? Y eso evidentemente también se traduce en una mayor autonomía del paciente. Si nosotros por ese motivo necesitamos considerar el comprar o arrendar una cama clínica o un catre clínico, ¿cierto? Es porque ya sea que tengo en la casa un paciente con movilidad reducida, completamente dependiente, con un postoperatorio que es largo, que está en realidad, un paciente que a lo mejor también está en rehabilitación, puede ser también un paciente que tenga riesgo de caída, que tenga alguna enfermedad terminal, ¿cierto? Porque hay diferentes tipos digamos, de enfermedades, de patologías que pueden hacer que nosotros requiramos una cama clínica. Pero obviamente eso no significa que sea exigencia, significa que es una sugerencia que puede realizar un profesional de acuerdo al estado médico del paciente, ¿ya? Y obviamente eso también va a depender de quién al final, del paciente, del cuidador o de la familia. De la familia depende de la situación económica. Exacto. Depende mucho de la situación económica de la familia, depende mucho también incluso... ¿Cómo? De la noche a la mañana. No, pues esa no está. No, y si él quiere carrete, tiene todo el mire, tiene todo el año para pensar lo que quiera estar para todo. Ok. Entonces, depende mucho de la familia y depende mucho también del paciente. ¿Cuáles son las principales decisiones que nos van a llevar a tomar esta decisión? Primero, la decisión familiar, porque cuando nosotros tenemos un adulto mayor o un paciente, digamos, con una enfermedad terminal, etcétera, y queremos mejorar el bienestar, obviamente vamos a hacer un esfuerzo quizás por poder conseguir un cadre clínico que le dé mayor autonomía. También se puede considerar como una razón que el familiar, en este caso el cuidador, solicitó un catre clínico, porque las camas, sabemos que las camas son bajitas, son tamaño estándar. Movilizar a un paciente en una cama, que incluso en algunas ocasiones está pegado a un lado de la pared, es más complicado moverlo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, porque aparte son camas grandes, no son camas clínicas, son camas que son camas normales. Entonces eso genera una mayor exigencia de movilización por parte de nosotros como cuidadores, genera incluso una incomodidad a veces para el paciente para poder movilizarse, sin mencionar que en la cama clínica o sea, en la cama normal, yo para poder semisentar a un paciente tengo que llenarlo prácticamente de almohadones debajo de la espalda, ¿o no? Porque un paciente se puede quedar semisentado en una cama si no tiene un respaldo que esté elevado. No, No, porque las camas normales que nosotros dormimos normalmente son 100% horizontales. Entonces, puede ser que nosotros como cuidadores planteemos la necesidad de solicitar un catre clínico. Y en la última de los casos también puede solicitarse un catre clínico como una recomendación médica. Pero el profesional tiene que ser muy juicioso y criterioso de solicitar o de recomendar un cadre clínico, porque ya sea que el paciente necesite reposo absoluto, porque la movilidad del paciente es un peligro para su recuperación, o porque la enfermedad que se está tratando exige que el paciente tenga una buena movilización dentro de su espacio que vendría siendo la cama, ya sea por dependencia, por falta de movilidad o por la patología que tiene en sí. Principalmente es un poco más común
encontrar catres clínicos en pacientes cuando se están rehabilitando o en posoperados que son muy largos, como por ejemplo los pacientes que sufren fractura de cadera y que tienen que estar mucho tiempo en cama. Ahí, por ejemplo, viene la recomendación médica de que es mejor un catre clínico que una cama normal. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de que estamos necesitando modificar la posición del paciente y que los esfuerzos que nosotros hagamos sean menos, sean más controlados. También en algunos casos se puede, más que comprar, arrendar un catre clínico cuando el periodo de tiempo por el cual yo lo voy a usar es corto, porque también sabemos que existen empresas que se dedican al arrendamiento de insumos y elementos médicos. Y como es por un corto periodo de tiempo, a lo mejor se puede hacer el esfuerzo. Genera mejor bienestar, una mejor recuperación, ¿cierto? Está más cómodo el paciente y obviamente también está cerca de los seres queridos porque el catre clínico se puede movilizar, tiene ruedas. Ahora, de ahí también tenemos que reconocer el hecho de que no todos los catres clínicos caben en las casas, ¿cierto? ¿Por qué no caben siempre los catres clínicos en las casas? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder movilizar un catre clínico dentro de una casa? Darle total espacio, sacar veladores, lo que más pueda no ocupar ya el adulto mayor, pues hay que dejar una cómoda para sus ropas, para sus cosas y, y tener lo esencial en la habitación. Exactamente. Y eso sumémosle que hay casas que no tienen ese espacio, por lo tanto, al final, claro, la familia hace el esfuerzo por comparar un catre clínico y ¿en dónde termina el catre clínico? En el living comedor, ¿cierto? Porque es el único lugar grande, espacioso de la casa. Entonces, ahí vienen las consideraciones. ¿Cuándo considero yo que es necesario instalar un catre clínico en una casa? Como les dije anteriormente, hay muchas razones y no hay ninguna que sea lo suficientemente restrictiva para decir, sí, efectivamente esta situación requiere sí o sí un catre clínico, porque eso no es así. Insisto, todo va a ser decisión del paciente, de la familia o incluso del cuidador, ¿ya? Pero se puede no considerar instalar un catre clínico como prevención y como medida de cuidado, sobre todo en lesiones o en fracturas, ¿ya? Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, las caídas, como les dije anteriormente, son la segunda causa de muerte por lesiones completamente accidentales en adultos mayores. Y por lo menos 646.000 personas mueren anualmente por una caída. O sea, no es una cifra menor. Como hemos visto hasta ahora, nos hemos dado cuenta que los adultos mayores con su fragilidad biológica son los que más corren el riesgo de morir o generarse una lesión grave, consecuencias mortales. Y como esto aumenta con el tiempo, hay un estudio que generó el doctor Eric Blake, que es de la clínica alemana, que decía que por lo menos el 30% de los adultos mayores de 65 años se cae una vez al año y que esto va a aumentar al 50% en los pacientes que superan los 80 años. O sea, estamos hablando de hartas caídas en el año y que obviamente eso también significa un costo para las familias. Entonces, estas catres clínicos previenen las caídas. ¿Por qué? Porque tienen seguro en las ruedas, tienen barandas en ambos costados, tienen una elevación del respaldo de la zona de la espalda y también tienen elevación en los pies, lo que evitan que el paciente cuando está semisentado se comience a deslizar hacia abajo porque yo le puedo levantar los pies y evitar que termine al fondo de la cama. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo le doy bienestar, le doy seguridad, le doy autonomía porque él puede manejar el respaldo y la posición a su antojo. Y además también prevengo un poco las fracturas de húmero, muñeca o pelvis que representan las caídas en un alrededor de un 5%, que es cuando las personas se paran de la cama y se van de costado y se caen al suelo. Entonces, considerando eso,
si tenemos un paciente en una cama normal, ¿ya? Los pacientes adultos mayores no necesariamente están acompañados 24/7, ¿o sí? Hay muchos adultos mayores que viven solitos, ¿cierto? Y que tienen escasa o poca red de apoyo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, ¿cierto? Sí, profe. Ya, entonces supongamos que un adulto mayor se cae y no tiene buena red de apoyo y lo van a ver a los familiares solamente en la tarde. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha demostrado que los pacientes con movilidad reducida o que son adultos mayores y que tienen algún problema en la deambulación, cuando sufren una caída no se logran levantar solos sin ayuda. Les cuesta mucho. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que cuando un paciente pasa en el suelo sin levantarse durante 2 o más horas, aumenta el riesgo de deshidratación, de UPP, de rabdomiólisis, de hipotermia y de neumonía, porque el paciente se va a quedar ahí hasta que aparezca alguien que los ayude a pararse. Y si, no, si el paciente se cayó a las 9 de la mañana y yo llego a las 10, a las 11, significa que pasó todo ese rato en el suelo. Riesgos evidentes, sí. Por eso que los adultos que sufren algún tipo de caída, de fractura o de quiebre, entonces no se van a mover con facilidad a menos que tengan autonomía dentro de su espacio. Y por eso que en ese tipo de casos específicamente es cuando más se recomiendan los catres clínicos, porque como tienen barandas, los pacientes se pueden afermar de las mismas barandas para poder moverse, para poder girarse hacia un lado al otro, para prevenir las mismas UPP que les puede generar la poca movilización. Es más cómodo. Y por eso que cuando uno habla de los catres clínicos, trata de ver el vaso medio lleno, pensando en que ya efectivamente estoy incurriendo en un gasto, pero ¿qué es más caro? ¿Un paciente que se ha caído y que tiene que tener 6 meses de recuperación? ¿O el arriendo de un catre clínico por 6 meses? ¿Ustedes saben cuánto sale una fractura de cadera? No, No, yo por profe. lo menos no. El precio general de un costo de cirugía de caderas va desde el 1,5 millones hasta los 6 millones. Y estamos hablando de que 1,5 millones cuesta solamente la prótesis, sin mencionar el resto de lo que vendría siendo las intervenciones, los insumos, la rehabilitación, los cuidados postoperatorios, etcétera. ¿Siguen en la idea o no? Sí, profe. Ahora, ¿cuánto sale arrendar un catre clínico en Chile? Los catres clínicos, dependiendo del tipo de catre clínico, pueden arrendarse mensualmente por entre 40 y 90 mil pesos. De 1 millón o de 6 millones a 30 a 90 mil pesos, ¿se genera una diferencia? Sí, mucho. Gigante, ¿cierto? Enorme. Porque, insisto, cuando hablamos del valor de la fractura de cadera, estamos hablando solamente de valores nominales que se dan en el momento, pero no estamos considerando todo el resto de lo que es el proceso de rehabilitación, todo lo que tiene que ver con las curaciones, todo lo que tiene que ver con los cuidados postoperatorios. Estamos viendo solamente cuánto salió a abrir al paciente, arreglarle la cadera, ponerle la prótesis, cerrarlo y dejarlo en la salita, lo que se le llama el uso del pabellón. Y eso, solo eso salió entre 1,5 millones y 6 millones. ¿Cuándo yo también puedo considerar utilizar un catre clínico? Cuando tengo problemas con dificultad respiratoria, o sea, los pacientes EPOC. El paciente EPOC, paciente con problemas respiratorios, necesita una cama en donde pueda dormir prácticamente sentado.
y donde pueda también tener a su alrededor los elementos de oxígeno cuando sea necesario. Y sabiendo que el catre clínico tiene espacios que son definidos para eso, una cama no lo tiene, una cama normal, convencional. Entonces, eso se viene viendo como un costo-beneficio, porque si yo pongo un balón de oxígeno al lado de la cama para que el paciente lo tenga cerca, cuando éste se vaya a parar y a lo mejor se le olvida que está el tubo de oxígeno ahí, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un riesgo de caídas, ¿o no? O incluso un riesgo de golpe. Y así vamos sumando. Y en el caso de los pacientes postoperados es evidente que se necesitan catres clínicos porque si no los hospitales estarían llenos de camas convencionales, ¿cierto? Un paciente postoperado siempre va a requerir una catre clínico, sobre todo cuando hablamos de operaciones como tal, porque los catres clínicos tienen colchones que son impermeables. Por lo tanto, yo puedo hacerle aseo y confort en la cama sin necesidad de preocuparme que el colchón se va a mojar. Mejora la autonomía del paciente dentro de la cama, porque se puede movilizar sin ayuda de un tercero. Y hay posoperatorios que son muy largos. Por lo tanto, el catre clínico viene a disminuir el costo de este postoperatorio. Y también podemos considerar los catres clínicos en el caso de adultos mayores con pérdida cognitiva. Por ejemplo, los pacientes que tienen alguna secuela de un accidente cerebrovascular, así como también en el caso de pacientes con Alzheimer, pacientes con demencia senil. Porque estos pacientes van a ir deteriorándose en el tiempo de tal manera que su capacidad de pensar y de razonar las cosas se va a ir viendo disminuida. Entonces, todas sus actividades de la vida diaria también se van a ir modificando y va a necesitar, de alguna manera, poder realizar las mismas actividades sin tener que preocuparse de que la cama no se levanta, de que yo digamos que la cama tiene la bajada de cama que se puede deslizar, que no duerme cómodo. Entonces, ayuda incluso el catre clínico en los pacientes con algún deterioro cognitivo a poder manejar los problemas del comportamiento del sueño. Por eso que aportan autonomía. Y eso también nos ayuda a distinguir de mejor forma cuando el deterioro se va aumentando y que tanto en este caso aumenta el requerimiento del paciente. ¿Se va entendiendo la idea? Sí, ¿Sí? profe. Sí. Sí. Ahora, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes con respecto a lo que se trata de una cama clínica dentro de la casa? Hay dos tipos de catres clínicos. Está el catre clínico convencional, que es un catre clínico manual que tiene ejes de leva que van en la parte inferior de la cama y que son manuales. Yo tengo que ir moviendo una palanquita para que el respaldo suba, para que el respaldo baje. También tengo otra palanquita dependiendo si la cama es de una, dos o tres posiciones. Tengo una segunda palanquita para poder subir los pies o bajar los pies y tengo una tercera palanquita que me ayuda a regular la altura de la cama para dejarla más arriba o para dejarla más abajo. En cambio, el catre clínico, el eléctrico, siempre va a ser de tres posiciones, con regulación de respaldo, con regulación de pies y con regulación de altura. ¿Ya? Entonces, todo esto se vuelve ajustable. Los respaldos se pueden ajustar hasta 80 grados, 45, hasta 80 grados, o sea que queden casi sentados. Hay otros que los que pueden tener también la movilización de las piernas puede dejar las piernas elevadas hasta 45 grados. Hay camas que se puede regular la posición de entre 65 a 80 centímetros dependiendo de la altura de la cama. Entonces, ayuda, por ejemplo, cuando yo puedo subir la posición de la cama a los pacientes que usan sonda Foley, que son los recolectores de orina. Cuando los pacientes tienen problemas urinarios, se les pone una sonda directamente a la vejiga o al paciente, ya sea femenino o masculino, y les dejan una bolsita que haga caída libre.
Y esa bolsita va recolectando toda la orina. Y esa bolsita nunca puede quedar a ras de piso. Entonces, si yo tengo un paciente en una cama convencional, tengo que generar alguna forma de que la bolsita quede colgando y no toque el piso. En cambio, el catre clínico también trae un espacio, trae un ganchito para poder colgar la bolsita y que tampoco quede a ras de piso. Y si la bolsita queda muy abajo, tengo la palanquita para poder subir la cama y que quede un espacio entre la bolsa recolectora de orina y el suelo. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y por último, ya para ir finalizando, y esto es pregunta de prueba, ¿cuáles son las fallas más comunes en las camas clínicas? ¿En qué me tengo que fijar yo? Las camas clínicas son duraderas, son seguras, siempre y cuando nosotros las tratemos con cariño y con cuidado. Por lo general, lo primero en fallar son las barandas, porque las barandas se traban. ¿Por qué se traban las barandas? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene una idea del por qué se pueden trabar esas barandas? Porque por subir- ya, o los pernos. no subirlas adecuadamente. Porque hay que tratarlas con cuidado y Ay, con no tener un mal uso en ellas, no, hay que tratarlas con delicadeza. exacto, hay que tratarlas con delicadeza. Como me están tratando a mí en estos momentos que acaban de llegar. Hay que tratarlas con delicadeza, ¿por qué? Porque tienen un segurito donde uno los aprieta y la baranda baja y sube, no debería ser ni sin mayor problema. El problema es que hay veces que la ropa de cama queda trabada entre medio de la baranda y nadie se da cuenta y lo único que hace es que dice, "Pucha, esta cuestión no baja" y ¡pum! Le pega el tirón para abajo. Hasta que la cuestión suena el clic que nos indica a nosotros que efectivamente la baranda bajó completamente. Pero no consideramos que eso puede haber generado una presión excesiva sobre el seguro y por lo tanto puede haberse echado a perder, ¿cierto? Lo otro que tiene que ver es con lo que ustedes mencionaban anteriormente con el tema de los tornillos. Cuando no se ha limpiado, no se hace un buen aseo en los tornillos, estos también acumulan pelusillas y por lo tanto también pueden entorpecer el subir y bajar de la barandilla. Hay barandillas que se bajan, valga la redundancia, hacia abajo y hay otras barandillas que se bajan por el costado. Todo depende del tipo de cama. Pero tenemos que tener ojo con las barandas porque obviamente lo que nosotros tenemos que asegurar es que la baranda cumpla la función, porque si además la baranda está suelta, ¿va a cumplir la función de seguridad? No, No, Vamos a tener un adorno nomás, ¿cierto? Entonces, si nosotros pesquisamos una falla, lo primero que tenemos que fijarnos es cuál es la falla. ¿Es de la baranda? Si es de la baranda, activar la garantía o pedirle al servicio técnico que venga que haga la mantención a las barandas. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros les podemos dar a los catres clínicos? Tienen relación directa con las fallas más comunes. ¿Ya? Consideren siempre eso. Lo segundo es que el motor falle. ¿Por qué va a fallar el motor? Porque el motor puede estar presentando problemas del cableado, porque puede estar presentando problemas en la caja de control, porque puede estar fallando el control remoto. Y por lo general el control remoto falla porque uno le pega tirones al control remoto y lo mismo con los enchufes. Entonces hay que tener cuidado con los enchufes de sacarlas de la forma correcta y no llegar y pegarle el tirón nomás. Hay que tener ojo con los cables, que no haya nada entorpeciendo la función del motor, que no hayan, por ejemplo, no sé, pelusas, pelos, suciedad, porque eso a la larga, si un motor, estamos hablando de un motor que funciona con engranajes, que funciona con grasa, se llena de pelusas, se llena de suciedad, la grasa también se ensucia y hace que el motor se trabe, ¿cierto? Las ruedas. Todos los catres clínicos, chicas, todos, independiente si es manual o eléctrico, todos tienen ruedas. ¿Ya?
Y por eso que las ruedas te tienen que mantener libre de suciedad, de polvo, de comida, de grasa, de absolutamente todo. Porque si las ruedas sufren un desperfecto, significa que la cama automáticamente va a quedar coja. ¿De acuerdo? Porque se imaginan si yo le saco, son 4 ruedas, si yo le saco una rueda a la cama, ¿para dónde se va a ir? Al lado que no tiene la rueda. Claro, y así pierde la utilidad la cama. Eso, muy bien. Pierde la utilidad. Se Y tambalea. eso se tambalea. Y además, si hay suciedad entre medio de las ruedas, se va a desactivar el seguro, se va a desactivar esta cosita que está acá, porque este es el seguro. Si hay pelusas que se meten entre medio de la circulación de la rueda, el seguro después no va a sellar al 100% porque no lo voy a poder bajar, ya sea porque está sucio con pelo, porque está sucio con restos de comida, porque hay grasa, porque hay cosas metidas entre medio, y la cama después me cuesta un mundo para poder moverla porque tengo una rueda trabada. Por eso que hay que tener ojo con las ruedas. Y por último, los cables del control remoto. La mayoría de los cables del control remoto fallan aquí o fallan en la conexión que tiene por acá. ¿Por qué? Por el tirón. Porque también muchas ocasiones sucede que el control remoto queda colgado en la barandilla y al bajar la barandilla no sacan el control remoto, lo bajan con control remoto y todo y entre medio también quedan metidos los cables. ¿Qué pasa con el cable? Se empieza a desgastar y al final, ¿qué va a pasar? Con el cable se va a Cortar. efectivamente. Entonces, y eso no necesariamente lo vamos a hacer visible inmediatamente. Nos vamos a dar cuenta cuando nosotros queramos usar el control y nos cueste mucho poder bajarlo o nos cueste mucho poder subirlo. Que ya que estar jugando como con los cables del cargador cuando se doblan en la esquina, que uno empieza a jugar con la cuestión para cachar ya, ahí está cargando y prácticamente uno se tiene que quedar ahí todo el rato para que el celular cargue. ¿Por qué? Porque el conector que da la caja del enchufe está justo donde está el conector. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Ha visto a alguien alguna vez a un señor peleando que se queda ahí con el cable? Porque justo aquí está roto, entonces uno se queda ahí para que la cuestión cargue. Y en el caso del control remoto es exactamente lo mismo. Tengo que considerar cuidado con el control remoto, porque hay algunas camas eh, que traen el control remoto, digámoslo de alguna manera, externo. Y hay otros que solamente traen el control remoto pegado directamente a la cama, ¿ya? Pero si yo lo echo a perder, evidentemente no me va a servir. ¿Se entiende la idea, chicas? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas, consultas? No, no hay bullying. Todo claro, pues. Súper. Entonces, mis estimadas, con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Denme un segundito. Vamos a pasar la asistencia y con eso estaríamos terminando. Les recuerdo, el día lunes tienen la prueba de síndrome del cuidador y trato al usuario. Esa prueba es solo de desarrollo. Tengan mucho ojo con las preguntas, lean bien, ¿ya? Porque son cosas súper puntuales las que se están preguntando y que solo tienen relación con el material. Ya, no se les está preguntando, no se les va a preguntar absolutamente nada que no esté en el material de estudio. Hay algunas preguntas en las que ustedes tienen que pensar de forma lógica, ¿de acuerdo? Para que tengan ojo. Entonces, Nildia Apraez. ¿Está? No está. Carmen González. Presente, profesora. Bernarda Maluenda. Ahora sí. Justo no está. Paula Marchand. Sí. Iris Pérez. Aquí, profe, presente.
Presente Paula Marchana, aquí estoy. Ya. Marcela Sangüesa. Presente, profesora. Isolina Torrealba. Elizabeth Balbuena. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Y Jimena Wilkins. Presente, profesora. Buenas noches. Ya mis chicas, descansen, aprovechen de repasar el fin de semana. Como siempre, apenas esté lista la grabación en el sistema, yo les voy a avisar para que la puedan revisar. Descansen, repasen dentro de sus tiempos. Recuerden ver el video antes de la prueba, porque si ustedes hacen la prueba y no han visto el video, hay cosas que no van a poder responder en la prueba. ¿Ya? Y que les vaya muy, muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Profe, Dígame. es del video y del trato del usuario y manejo de conflicto. Exacto. Ok. Gracias, Ahora, profe. recuerden que igual la materia del síndrome del cuidador también está dentro del PDF del módulo de cuidados, Sí. ¿ya? Así que si quieren repasar de ahí también, cualquiera de las dos opciones es válida. Ya, chicas, ahora sí. Nos vemos. Chao, chao.